y a partir de ese saco vitelino había unas células terminales primordiales. Y esas células terminales primordiales, ¿por qué se iban a saco vitelino? Porque ahí era donde estaban más lejos del microambiente femenino. Si están naciendo de una madre, ¿qué hormonas tendrá esa madre? Hormonas femeninas, obvio. Entonces, si van a ser después niñito o niñita, ¿importan las hormonas de la madre realmente? No deberían, cada uno tendría que tener su dimorfismo sexual propio. Y en base a eso, estas células se alejan lo más que pueden, se van a alojar al lado posterior del saco uterino y después vuelven a migrar y colonizan este blastema gonadal. Aquí están, en el green, bueno, en verde. ¿Ya? Y en ese caso quedan ahí alojaditos. ¿Estamos? Entonces, se vuelve a colonizar y ahí es donde toman dos destinos. Dependiendo de que vayan a ser, niñito o niñita. ¿Ven acá cómo siguen las células germinales primordiales migrando y empiezan a alojarse acá? Sin embargo, ¿se acuerdan que hace un rato hablamos de unos conductos? Y acá aparece el conducto mesonéfrico y el paramesonéfrico, o conducto de Wolff y de Müller, ¿cierto? Este va a ser el tendiente al lado masculino, mientras que Müller o paramesonéfrico va a ser para el lado femenino. Guarden eso en disco duro. Profe, disculpe, ¿el conducto paramesonéfrico también sale del mesonefro? Igual que el conducto... O sea que los dos recorren en paralelo y se formaron más o menos al momento del pronefro, pero a eso no le doy importancia. ¿Ya? Cuando está el pronefro, ahí empiezan a salir los conductos. ¿Ya? El asunto es que este está listo, este está en proyecto. ¿Ya? Y después se completa. Pero salen los dos paralelos del pronefro. Sí. Ya. Sí. Hacen el mismo recorrido, incluso hacen un recorrido, bueno, pero en una imagen posterior ustedes lo van a ver como de Y, y todo confluye acá, hacia el nivel de la P. Miren ahí. ¿Logran ver ese en azulito? Ya. Entonces, fíjense acá, ustedes tienen el mesonefros y acá tienen la gónada indiferenciada cual deditos, ¿cierto? Así que ojo con eso. Y ahí viene justamente uno de los conductos, solamente el conducto mesonéfrico. Por todo el borde, hace todo el recorrido por el Ese conducto de Wolff, ¿no? Claro, es el mismo conducto de Wolff. ¿Ya? Y además, fíjense acá, vamos a tener que hablar de la diferenciación sexual. Chiquillos, ustedes tienen más de 28 tipos de sexo. Y no estamos hablando del Kama Sutra. Vamos a entender que ustedes tienen un sexo psicológico. Bueno, a mí me gustan los niñitos, las niñitas. Por otro lado, dentro de las posibilidades. Por otro lado, físicamente, ¿qué tengo ahí abajo? O sea, los genitales externos. Pero ¿y en mis cromosomas? ¿Qué hay? ¿Hay XX o XY? No conforme con lo anterior. Existe hasta un sexo social. O sea, yo voy, observo a alguien y digo, ah, él es niñita. ¿O no? Entonces hay varios aspectos de lo que es la sexualidad. Nosotros acá en Chile estamos tremendamente cerrados a todo eso. ¿Ya? Somos bastante arcaicos en aquello. Pero ¿cuáles son los puntos importantes? Biológicamente hablando, hormona antimülleriana. ¿Qué hace? ¿Cómo se maneja? La testosterona. La testosterona es gatillo inmediato de la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona realmente es la que es más reactiva, y mucho más reactiva, y nos da los caracteres sexuales secundarios, además. O sea, el hecho de tener la mansa. Ojo con eso, vamos de la manera más sencilla posible todavía. Después aparece la testosterona. La testosterona necesariamente va a ser porque los testículos se van a desarrollar más. Pero ojo, acuérdense que también las féminas tienen testosterona. Esto implica el nivel de libido que tiene una mujer, ¿cierto? De la testosterona, y aquí sí que sí hay exclusividad en el varón, a nivel testicular, es transformada en dihidrotestosterona, que es la versión reactiva, y realmente reactiva de la testosterona. ¿Ya? Esta se va a evidenciar, se va a mostrar. Finalmente el estradiol es ya como el sello final y que solamente reafirma lo anterior principalmente. ¿Es femenino el estradiol? Es que tiende a equilibrar las cosas, a redondear las cosas, y sí, tiende a ser más que nada un recordatorio de la parte femenina en ambos sentidos, en ambos lados. ¿Ya? ¿Pero los otros también lo tienen?
Los dos sexos Sí. tienen todas estas hormonas. Todos tenemos todas las hormonas. Ah, ya. Pero ojo con la dihidrotestosterona que necesitamos un pasaje extra. ¿Ya? Eso solamente el los resto niños. tiene tanto hombre Pero el como resto mujeres. todos tenemos así parejo. En mayor o menor Pero cantidad. no en las mismas Por concentraciones. supuesto. Y lo otro es que no hay los mismos receptores. No, es que esa de ahí es transitoria y no es una hormona fisiológica, por decirlo así, sino que es una hormona especializada en un momento del desarrollo. ¿Ya? Entonces es un mundo aparte. Que va a dar el género masculino, la antimigrena. Exactamente, exactamente. Y miren acá, yo les decía esa forma de Y. Miren esta forma. ¿No? Hay dos tubitos, uno en verde, otro en amarillito, ¿cierto? Entonces vayan viendo cómo se van desarrollando en una vertiente y en otra. Por el lado femenino, acuérdense que acá es una visión de lo que es humano. Sin embargo, en el caso de los animales, los que nos interesan, son cuernos uterinos y están en los extremos. ¿Ya? En el caso del varón, miren esa forma como de Y, pero después que se caen los extremos. ¿No? Venía una Y, pero los extremos como que bajan. Y ahí están los testículos, que finalmente tienen que descender incluso a una bolsa escrotal, con algunas excepciones, como ya habíamos hablado en el caso del porcino, ¿cierto? Así que ojo con eso, el porcino tiene los testículos pegados atrás, en la parte del perineo, no los tiene pendulares, como la amplia mayoría de los mamíferos. ¿Estamos? Acuérdense de eso de la supremacía que yo les decía, el hecho de que una de las primeras cosas que son atacadas por el otro alfa son las gónadas, ¿cierto? Así que por eso mismo nosotros necesitamos tener músculos cremaster más o menos voluminosos que jalan rápidamente los testículos. El varón lo ha perdido eso, ¿ya? Solamente con el frío como que tendemos a cambiar un poco nuestra fisonomía. Y miren acá cómo vienen ambas estructuras y ambas tienden a dar acá en la zona pelviana, pero solo algunas van a mantenerse. Miren la diferencia que hay entre testículo y ovario. No se ven iguales. En el caso del ovario van a ser pequeños nidos, principalmente, que van a persistir por la periferia. En el caso del testículo se empiezan a formar cordones. Cordones, pero no había conductos en el testículo, ¿o no? Pero esos cordones después se van a modificar a esos conductos. Y ahí vamos a tener lleno de conductos. Pero en esta etapa, primero, cordones testiculares. ¿Ya? Miren acá cómo vienen los conductos, desarrolladitos. Pero los otros tienen que ir cambiando, ¿no? Veamos en la siguiente etapa. Y aquí aprovechemos de ver justamente el testículo. Cómo va, forma tabiques y se empieza a organizar. Y ustedes ya vieron un testículo donde había, por ejemplo, un epidídimo. Y aquí están las mismas cosas que empiezan ya a fluir, a diferenciarse unas de otras. ¿Se entiende eso? Miren acá cómo las diferentes estructuras empiezan a marcarse y empezamos a observar cómo hay un gran conducto que acá persiste y llega hasta el sector del seno urogenital, que en el fondo era la cloaca. La cloaca que persistía estaba ahí. Esta cloaca va a tener que ir cambiando, pero parte de este conducto llega incluso dentro. Entonces miren acá cómo la parte de la vagina y la parte del cuerpo uterino empiezan a enrocar una con otra, empiezan a hacer como una especie de engranaje. ¿Ya? Y estas estructuras pues, se proyectan hacia arriba y extrañamente quedan las fimbrias justo rodeando lo que sería el ovario. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿Se acuerdan de las fimbrias o no? Eran esos como guantes de béisbol que cuando se produce la ovulación miran y agarran. ¿Ya? Y miren acá, ya está claramente la diferencia. Por un lado, ustedes observan acá que quedan como caminitos, pero principalmente van quedando al sector de la corteza muchas de estas estructuras que eran ovocitos. ¿Se acuerdan que nosotros ya observamos el ovario y la ovulación, cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran las primeras estructuras que existían? Las más arcaicas, los folículos primordiales. ¿Ya? Y esos folículos primordiales quedaban principalmente por la periferia, solo algunos eran reclutados y después seguían todas las otras etapas. Pero y en el caso del varón, ven ahí que parecen cordones, y esos cordones en un principio tienen un escaso desarrollo. Y en la pubertad van a cambiar las cosas. Ahí empiezan los sueños húmedos, o empiezan en el caso de los animales el asunto del dominio, ¿cierto? El alfa. En el caso femenino, nacen con un stock. Este no va a cambiar y es más o menos estable. Eso sí, tienes para
más de una vida de ovulación, sin ningún problema. Y aquí empezamos a ponernos pornográficos. Entonces, ¿qué tendrían que tener en cuenta en cada uno de los individuos desde la perspectiva de los genitales externos? Miren ahí, siempre van a presentar un tubérculo genital, dos procesos, un proceso, por un lado, pliegue o proceso labio-uretral, y el otro pliegue o proceso labio-escrotal. ¿Estamos? Siempre entre medio de estos pliegues va a existir un surco. En el caso anatómico del varón, si ustedes se fijan bien, imagínense al varón puesto en un asiento ginecológico y miran el perineo, o sea, miran al varón desde abajo hacia arriba, ¿ya? Se va a ver que hay como una especie de cicatriz que incluso termina en el frenillo, que es un ligamento que contrae la parte del glande, ¿cierto? Es esto de aquí, esta rayita que se ve. Eso va a corresponder al surco urogenital, pero en el caso femenino va a ser la entrada de la vagina. ¿Qué entrada necesitan ahí? Justamente la vagina. Miren por otro lado la formación del cuerpo del pene, como primero es como una media luna y después se cierra por ventral. ¿Y qué conducto iba acá adentro? Entonces más o menos sencillo de relacionar, pero tienen que tenerlo paso a paso. Son iguales porque una está abierto todavía por debajo. ¿Te fijas que hay una abertura? A ver, todos los niños cuando nacen están tremendamente dematizados, ¿no? O sea, están como hinchaditos por el líquido, ¿no? Yo les decía eso que parece que estoy eso es como tirando un besito, ¿cierto? Entonces, ojo con esto. Cuando nacen, recién nacen, siempre se ve muy voluminoso todo esto. Y solo después, cuando se pierde ese edema, que por lo menos un par de días después, ustedes ya van a ver más o menos algo estable. Que de ahí ya no tendría que cambiar tanto. Pero cuidado ahí, chiquillos. Normalmente solo por ecografía se logra ver las diferencias y los ecógrafos siempre van y dicen, no, es que es niñito o es niñita. Normalmente estamos hablando del cuarto mes en adelante. No es temprano dar este tipo de diagnóstico, ¿ya? Estamos hablando en el humano, ¿cierto? Pero ojo con esto, que lamentablemente, como les decía, en un principio, en un origen, todos éramos exactamente iguales. Y hay un montón de situaciones que quedan intermedias. Yo les insisto, después de haber visto todo esto, chiquillos, ¿no les llama la atención? Pucha, lo difícil que es tener una guagua. Porque en todas estas etapas hay tiempos, timing, donde puede haber una pequeña falla y todo el sistema se va a la misma, ¿cierto? Es súper complicado. Entonces, ojo con esto, el milagro de la vida no deja de ser un milagro, de todos modos, ¿ya? Y ahí es donde volvemos a insistir. Todos éramos iguales. ¿Lograremos llegar a expresar todos los caracteres sexuales secundarios? Depende, porque más encima tenemos que esperar incluso la pubertad. Pero durante el nacimiento hay personas que nacen con algunas deficiencias todavía ahí abajo, ¿no? Y solo con el tiempo, o incluso con algunas cirugías, logran concretar, ¿no? No es poco común acá en Chile saber de casos de sexo ambiguo. ¿Qué es un sexo ambiguo? Que por ejemplo tenían retenidos acá en estos sectores los testículos y pensaron que eran quistes que estaban en los labios mayores. Y el cirujano, de buena onda, se los extirpó cuando nacieron, sin haber hecho un cariotipo. Entonces, cuando después van y llegan a la pubertad, estos caballeros reclaman porque el carnet de identidad dicen que son mujeres, porque toda la vida los indicaron como mujeres y los obligaron a hacer falda cuando ellos querían jugar a la pelota. Pero por ejemplo, Y ahí llegan a entender el porqué de la situación. ¿no les salen estando desarrollando la mamaria, por ejemplo? Nada, porque más encima al no tener los testículos, la cantidad de hormonas es muy basal y no logran hacer una diferenciación sexual. Tampoco desarrollan un pene. Quedan una cosa intermedia. Si son castrados antes de un desarrollo, entonces no se van a desarrollar bien. ¿No? Ese es el pero que tienen. Y lo peor de todo es que psicogénicamente su cerebro sí se desarrolla. Yo les he dicho eso de viva la diferencia, que el sexismo es algo añejo y medio con olor a tufo allá. Porque nosotros desarrollamos diferentes hemisferios, ¿no? Y no hay vuelta que dar, porque por algo, cuando ustedes hablan,
El niñito se va a fijar en cantidades, en números, en cosas específicas. Y la niñita es que mientras decía eso tenía tal cara. No nos podemos comunicar fácilmente. Ya les he dicho algunos. Normalmente el varón hay que saber cuándo hablarle, porque no estamos atentos siempre, nosotros estamos enfocados en algo. Y el resto del universo, que se joda, no nos importa. La mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Típicos se pierden en el auto. El varón apaga la radio. La mujer no, pues va con la radio y dice, hoy estamos perdidos. Igual llega. Pero nosotros no, chuta, hay que preguntarle a alguien, somos como más prácticos, más tangibles. Estamos hablando de promedios, actitudes psicogénicas. Profe, eso que habló del sexo mismo es lo mismo cuando son hermafroditas. No es exactamente lo mismo. El hermafrodita, es que ahí tenemos unas diablas, ahí las van a ver. ¿Ya? El hermafrodita tiene sus gónadas, pero las tiene en situaciones anómalas. ¿Ya? Normalmente. Pero las tiene desarrolladas, ambas. A veces, depende del grado de hermafroditismo que tenga. Si es verdadero o es pseudo. ¿Ya? Fíjense acá. Van a tener tiempo para eso, porque estén tranquilos. Mucho disculpe, pero es que no me quedó claro la diapositiva anterior. En la imagen. Lo naranja, Ya. naranja o café, no sé, Sí, póngale naranja, color, sí. corresponde al labio uretral. Y ahí está el proceso o de cerrarse o de mantener abierto en el surco genital. Y miren acá, lo que está de color ahí Sí, más oscuro, sí, metido al medio, sí. sería Ese es el esta surco. línea, esta línea o lo que se cerró acá. Ah, ya. ¿Ya? Luego, lo amarillento sería lo celeste de acá. Perfecto. Esos ¿Ya? son labios frutales, por lo tanto. Exactamente. Ya. ¿Ya? Pero para que terminemos el ciclo, no nos vayamos Y por el la hilito rama. que había abajo del ano. Tiene que hacer de memoria. Guío, miren acá. ¿Quedó alguna duda? No. Sean sinceros. Ya. Entonces, fíjense acá cómo vamos a llegar finalmente a un órgano genital femenino y a los genitales externos masculinos. ¿Se acuerdan que había como una especie de cicatriz? El rofe medio. ¿Ya? Y acá quedaba la abertura de la vagina. Luego, el tubérculo genital. ¿En qué daría? El tubérculo genital sería para el lado del clítoris, pero también para el lado del glande como parte del cuerpo del pene. El proceso o pliegue labio-uretral daría para la formación de la uretra que se cierra por ventral. Hay una patología de hecho que puede ser que quede abierto. ¿Ya? Ojo con eso. Y acá serían los labios menores. ¿Estamos claros con eso? Pero por otro lado, el proceso o pliegue labio-escrotal, ¿qué creen que va a formar? Por un lado, labios. Pero ¿cuáles labios? Los mayores en esta oportunidad, cerrando todo, ¿cierto? Pero y en el caso masculino, labios escrotales, ¿qué podría formar? El escroto, y aquí se ve justamente la bolsa escrotal. ¿Ya? Yo les decía,